Luego, ¿qué hacemos cuando hay distribuciones que no sean simétricas? Eso también lo vamos a ver. Usted puede tener una distribución no simétrica. Y ya no puedes hablar de un valor central con una incertidumbre más menos. Eso nos tocará verlo después. Si es posible, damos para verificar que al considerar el orden superior, la incertidumbre decrezca. Sí, claro. Bueno, a ver, es posible que decrezca, pero más bien en magnitudes correlacionadas. En orden superior podría ser porque hay un término de tercer derivada. Entonces empieza a corregir un poquito y puede ser que corrija negativo. Puede ser que corrija negativo. Sí, eso puede ocurrir. De hecho, digamos, términos de orden superior, como ustedes lo ven, empiezan a ocurrir cosas raras, ¿verdad? Que no ve uno en el mundo común. Pero sí, eso puede ocurrir, Ale. Puede corregir positivo o puede corregir negativo. ¿Qué más? Para reportar el ángulo, usamos en ese ejercicio del péndulo el valor de t de 1.846 o el valor exacto que nos da de raíz de L sobre G, ¿verdad? Usamos. Es que arriba da 1 y este da 4. Exactamente. Pues eso sí tenemos que verlo. Nos da es 3pi entre raíz de LG, ¿sí? Y después nos da, por aquí está el otro. Pero ese es el que se obtiene evaluando, ¿no? Sí, pero después nos dice, por aquí, acá, el tiempo medio corresponde a esto, que es aproximadamente esa expresión que nos dio arriba, pero ¿sí? No es lo mismo. Sí, digamos, yo lo redondeé ahí como a 4 cifras. Sí, debería ser indistinto usar cualquiera de los dos. Sí. ¿Por qué? ¿Da mucha diferencia? No, da un 1 en la quinta cifra significativa. Entonces, usen cualquiera de los dos. No, ahí sí me voy a lo más práctico. Cualquiera de los dos, si usted quiere usar la expresión original o si quiere usar ese valor, no sé, es que debería ser lo mismo. Entonces ahí no. A ver, ese cambio es irrelevante, no. Yo sé que, digamos, los he estado formando a que vayan viendo detalles y que normalmente ese tipo de cosas ya empiezan a saltarle el ojo a uno, ¿verdad? Pero es irrelevante, cualquiera de los dos. Y también el 1. Sí. Le quería consultar porque nos mencionaba lo del rotámetro. Sí. Aquí. Dice, ¿sí? En el inciso, bueno, todos los incisos, dice de sus respuestas en sus dos escalas, es decir, en GPM. GPM y litros por minuto, ¿sí? Pero aquí nos dice por segundo. ¿Es correcto? No, es por minuto, eso es un error. Chicos, sí, eso es un error. En el primero, el del rotámetro, les puse creo que litros por segundo y galones por segundo. No, galones por minuto está bien, pero es en litros por minuto, me parece. Sí, les puse por segundo. LPM es litro por minuto. En el último, el me pide dar la incertidumbre en pulgadas también, pero eso no trae una escala de pulgadas. Vámonos a ver, ¿cuál es el del Vernier? Veámoslo a ver. Este por acá. Este sí no trae en pulgadas. No, esa solo en milímetros. Lo de pulgadas no va. Quitémoslo. Y los rotámetros solo en minutos. Lo del rotámetro es litros por minuto. Sí, no, en el del que tiene dial, voy a hacer la corrección ahorita. No hay que reportarla en pulgadas porque no tiene escala en pulgadas. Es solo en milímetros. Y también, digamos, el propio instrumento sale como GPM y LPM. Ajá. ¿Lo dejamos así o lo...? No, se escriben las unidades. Digamos, en el sistema inglés vos no tenés una norma para escribir los galones por minuto. Entonces puedes escribirlo como quiera. Yo recomendaría usar alguna notación como esta. Y en caso de litros por minuto, pueden usarlo así, ¿verdad? Para usar adecuadamente el Sistema Internacional de Unidades. LPM es más una convención que se usa, como para... Es una convención, pero realmente no es como cuando usted escribe kph en velocidad, eso no es una unidad. El Kelvin petahenry, eso no es una unidad, es un problema. Se usan como convención, pero realmente hay que reportar el valor en unidades del SI. ¿Gabriel? Entonces, vea, para ir haciendo el resumen de las correcciones. En el problema del péndulo simple, usar 1,846 o usar 3 pi medios de raíz de L entre G es lo mismo. Yo sé que se pueden preocupar porque en el quinto decimal va a cambiar. Usen cualquiera de los dos, no hay problema. Segundo, en el problema del dial, del Vernier, por error, yo pedí que reportaran la incertidumbre en milímetros y en pulgadas. No, solo es en milímetros, porque el instrumento no tiene escala en pulgadas. En el del Vernier analógico que tiene dial, el último, ¿verdad? Tercero,
Por error, en el primer ejercicio puse litros por segundo cuando la unidad realmente es litros por minuto. Sí, se me fueron varias pulgas. Entonces, también eso justifica que demos chance el jueves a las 6, ¿verdad? Para entregar la tarea. Está bien. Estamos ahí. Ahora sí, Gabriel. No, con estas notaciones del sistema inglés que es diferente usar full, como usted pone, o viene. Es indistinto, porque no hay una orden así como una norma similar a como tiene el sistema internacional para el uso de unidades inglesas. Verás que no la hay. Eso, cuando veamos el curso de metrología industrial y legal, que va a ser el otro semestre, vamos a meternos un poquito con eso. Y vamos a ver un poco la historia del sistema inglés y por qué se ha utilizado tanto, ¿verdad? Sí les adelanto que tuvo que ver con un problema histórico en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, donde unos piratas de ahí asaltaron el barco que iba con los patrones del sistema métrico en el siglo XVIII y nunca llegaron a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos terminó adoptando los patrones del sistema inglés, pero sí había mucho interés en utilizar el sistema métrico en el siglo XVIII. Eran muy visionarios en ese momento los estadounidenses. Pero bueno, las circunstancias fueron esas y por eso nunca se implementaron. ¿Qué más? ¿Estamos con eso, chicos? Bueno, entonces, claro, la tarea la voy a modificar ahorita, queda para esas correcciones que hablamos y entrega jueves 6 p.m. ¿Está bien? Y ya está ahí, no más, deadline, porque ya hay que salir de esto. Les tengo otra noticia que no sé si es buena o mala, pero ya casi está la otra tarea, ¿verdad? Entonces, la otra tarea tiene que ver con el tema de magnitudes correlacionadas, ¿verdad? No le he puesto fecha, tengo que ir a revisar calendario, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, yo pensaba entregarla el jueves. No, para Semana Santa no va a estar. Va a estar después de Semana Santa, obviamente. Pero, sí necesito dejar una tarea de ese tema. Este tema, no sé cómo han sentido correlaciones. Yo puedo entender que posiblemente ustedes han estado más centrados en términos de orden superior y esta tarea que en pensar un poco en el tema de correlaciones. Pero precisamente por eso vamos a dejar la tarea. La tarea va a implicar algunos ejercicios, algunos que ya yo les adelanté, como por ejemplo el ejercicio de la impedancia que viene en la GUM, resolverlo completo, porque nosotros vimos una parte de ese ejercicio. Y luego trabajar un poco la parte de correlaciones. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, el último ejercicio, el de la densidad del aire. Ahí estamos incluyendo lo que son los términos de orden superior. Yo no sé si alguien ya lo hizo. ¿Son relevantes o no ahí? ¿No lo han calculado? Para ustedes no son relevantes en sus cálculos. Ahí. Entonces, vean, ahí es interesante porque cuando se vuelven relevantes los términos de orden superior. Cuando vos estás en puntos máximos o mínimos relativos. En otros puntos, usualmente los términos de orden superior no son tan importantes, ¿verdad? Sin embargo, no hay que generalizar eso. Por eso vimos el ejercicio de calibración de bloques, donde sí eran importantes, y otros donde no eran importantes, ¿verdad? Sin embargo, la ley de propagación de incertidumbres en su forma completa, además de los términos de orden superior, podría incluir los términos de correlación. Sin embargo, como estuvimos viendo, hay dos métodos para poder trabajar magnitudes correlacionadas. Y dependiendo de cómo tratemos las magnitudes correlacionadas, el término de correlación desaparece. Eso fue lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? Entonces hoy quiero hablar de lo que son correlaciones, pero correlaciones explícitas, correlaciones por decir así, en evaluación tipo B de incertidumbre. Entonces voy a arrancar hoy con eso. Vamos a hablar un poco más abiertamente hoy de lo que son correlaciones. Esto lo pueden encontrar también en la GUM. Entonces, la propuesta para arrancar hoy es la siguiente. En la práctica, las magnitudes de entrada están a menudo correlacionadas. Eso es un hecho, ¿verdad? A menudo. No quiere decir que siempre, pero a menudo aparecen correlaciones. Si la estimación de los valores, por ejemplo, utiliza el mismo patrón físico, hay una correlación. Si usted llega y tiene 10 resistores y los 10 resistores los calibró contra el mismo patrón, ahí existe una correlación. Si usted llega y utiliza el mismo analista
para realizar las mediciones de varios instrumentos de medida, ahí puede haber una correlación con el analista, ¿verdad? Con el instrumento de medida, con el dato de referencia o incluso con el mismo método de medida. Entonces, las correlaciones se pueden presentar, por ejemplo, si utilizamos el mismo patrón físico, así lo dice la GUM, si utilizamos el mismo instrumento de medida, si utilizamos el mismo dato de referencia, si utilizamos el mismo método de medida. Todo esto provoca que haya correlaciones. Muy bien, que hayan correlaciones. ¿Ok? Ahora, el tema es que las correlaciones a veces se pueden escribir de manera explícita y a veces no se pueden escribir de manera explícita, y eso va a depender de cada caso, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar qué pasa en aquellos casos donde usted puede escribirla de alguna manera de forma explícita. Entonces, la propuesta es la siguiente. Vamos a suponer que usted tiene dos magnitudes de entrada. Por ejemplo, vamos a suponer que x1 y x2 son magnitudes de entrada. Estas magnitudes de entrada son distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Donde el x1 minúscula y el x2 minúscula son los mejores estimadores de esas magnitudes de entrada x1 y x2, ¿verdad? Muy bien, respectivamente. De tal manera que el x1 sea, por ejemplo, función de una serie de variables, q1, q2, hasta ql, y el x2 sea función de otra serie de variables también, q1, q2, hasta ql, ¿verdad? Aquí puede ocurrir una cosa. Podrían algunas variables aparecer en una función, o sea, en x1 o en x2, y no en la otra. Es decir, puede que esta dependa de x1, pero esta no. Puede que esta dependa de x2 y esta también. Puede que aquí no haya x3, pero en la segunda sí haya x3. O sea, no necesariamente todas las variables están en las dos funciones. Puede ser que hayan algunas que estén en una y no en la otra, ¿verdad? Vamos a definir, digamos, la incertidumbre de cada una de estas variables QL. Voy a llamar QL porque puede ser Q1, Q2, Q3, hasta QL, cualquiera, ¿verdad? Vamos a definir esto como la incertidumbre estándar de QL. ¿Y qué es QL minúscula? Es el mejor estimador de la variable Q1 a QL, cualquiera, ¿verdad? Yo voy a usar la letra minúscula como el mejor estimador en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, la incertidumbre estándar asociada a Q1, probablemente ya ustedes saben que lo que tienen que hacer es una sumatoria, qué sé yo, desde L igual 1 hasta L mayúscula, de la derivada parcial de f con respecto a cada QL por la incertidumbre del QL al cuadrado, o sea, ley de propagación de incertidumbres, sin términos de orden superior, si me lo permite. Uno puede meter los términos de orden superior. No lo voy a meter porque voy a pensar que la función, por lo menos en donde yo lo estoy trabajando, es suficientemente lineal para pensar que esos términos de orden superior no afecten, pero sin embargo se puede hacer la modificación. No sería ningún problema, ¿verdad? Lo mismo voy a plantear para la segunda variable y yo puedo establecer que la incertidumbre para esta segunda variable que depende de Q1 a QL se puede escribir de esta manera.
Muy bien. Podríamos una vez, ok, no sé si está claro mi argumento. Mi argumento es, yo tengo dos magnitudes de entrada, esas magnitudes de entrada dependen de una variable QL. Puede ser que algunas aparezcan en X1, otras en X2, que todas aparezcan en ambas, o bueno, que no aparezcan ninguna de las dos. Vamos a ver el caso general. Yo puedo calcular para cada una de estas dos magnitudes de entrada sus respectivas incertidumbres estándar, aplicando la ley de propagación de incertidumbre y, si me lo permiten, despreciando los términos de orden superior. Pero existe lo que se llama la covarianza. La covarianza es muy importante. La covarianza asociada a X1 y X2, ¿cuál es? Vamos a llamarla U de X1, X2. Aquí es un 1, este es un 2. Y vamos a llamarla como una sumatoria desde L igual a 1 hasta L de la derivada parcial de F con respecto a QL, derivada parcial de G con respecto a QL por U cuadrado de QL. Vean que esto es una sumatoria de todos los términos, ¿verdad? No es solo un término, ¿verdad? Eso se llama la covarianza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que los términos que contribuyen a la covarianza son aquellos para los cuales la derivada parcial de F con respecto a QL es distinto de 0 y la derivada parcial de G con respecto a QL también es distinto de 0, ¿verdad? Para un L dado. Entonces, ¿cuándo la covarianza entre X1 y X2 va a ser 0? Esto es muy importante. La covarianza va a ser 0 si no existe una variable común a F y G. Ese es el concepto de covarianza. Es decir, aunque yo tenga dos variables que sean independientes, si esas dos variables independientes o aparentemente independientes dependen de una variable común, empiezan a aparecer los términos asociados a la covarianza, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Pero ven que aquí es un poco distinto a lo que hemos visto, porque la covarianza no la estamos determinando a partir de datos experimentales. No estamos utilizando el coeficiente de correlación, no estamos con eso. Estamos calculándola a partir de funciones explícitas que dependen de variables explícitas, en este caso. Por eso quiero ver un ejemplito, quiero ver algunos ejemplos para ver cómo aplicar esto que tenemos por aquí. Bueno, para ello, esto es un ejemplo que creo que vale la pena estudiar bien en la GUM, lo pueden encontrar. Yo lo modifiqué un poquitito, pero más o menos la esencia es la misma, la pueden encontrar ahí. Y básicamente es lo siguiente. Vamos a partir del hecho que se desea determinar una corriente, o sea, determinar es medirla, una corriente I y una temperatura T. Para poder determinarla, entonces utilizamos algún tipo de circuito. Pues vamos a algunos conceptos. La temperatura, chicos, es algo que no se puede medir directamente. Usted me puede decir, profe, pero no, mentira. Yo agarro un termómetro y me dice 25,6 grados Celsius. Sí, pero, digamos, no lo medís directamente en el sentido que necesitas un principio físico para medir temperatura. Por ejemplo, si usted tiene un termómetro de líquido en vidrio, lo que usted mide es diferencia de expansión térmica. Es realmente un volumen que usted lo puede asociar a una temperatura en una escala graduada de un termómetro. Usted dice, en un termopar, no, es que en un termopar usted lo que aplica es el efecto Seebeck. ¿Verdad? En el efecto Seebeck vos tenés dos materiales
conjuntas. Una de las juntas la colocas a temperatura, digamos, de referencia a 0 grados Celsius, la otra en el punto que usted quiere medir, y entonces utilizando el efecto Seebeck, que básicamente es medir diferencia potencial, usted puede medir temperatura. O por ejemplo, un RTD, un detector de temperatura por resistencia. Realmente usted lo que mide es resistencia. Ahora, esa resistencia usted la puede asociar a una temperatura a través de una relación lineal, o bueno, podría ser de orden cuadrático, pero una relación entre temperatura y resistencia. Entonces uno no mide temperatura nunca directamente. Uno utiliza algún tipo de circuito para poder medir temperatura. Entonces yo supongo, vamos a suponer en este ejemplo que yo construyo un circuito utilizando una resistencia patrón, utilizando una medición de tensión, o sea, diferencia de potencial, para poder medir temperatura y corriente. Yo quiero medir estas dos cosas. Para ello, tengo un valor RS, que es la resistencia patrón. Y tengo la diferencia de potencial en mi circuito. En los bornes, las terminales, ¿verdad?, de la resistencia patrón, RS, y tengo un RDT, vamos a llamarlo, como función de temperatura, donde esto de acá es la resistencia de un sensor de temperatura calibrado. Calibrado significa que para cada temperatura yo tengo el valor de resistencia asociado, ¿verdad? Entonces, y que está calibrado de tal manera que en el rango que va de los 15 grados Celsius hasta los 30 grados Celsius está dado por la siguiente relación. O sea, la temperatura es una constante, el cuadrado de esta resistencia como función de temperatura menos T sub 0, donde A y T sub 0 son constantes conocidas. Muy bien. Entonces, ese es el problema. El problema que yo tengo aquí es básicamente que yo mido la temperatura a partir de una resistencia. Entonces, para ir entendiendo el problema, yo quiero medir corriente y yo quiero medir temperatura. Tengo una resistencia patrón, le mido la diferencia de potencial entre los bornes y tengo una función que me relaciona la temperatura con la resistencia, que depende de la temperatura, y con un par de constantes. Eso es lo que yo tengo. Hasta ahí ese es el ejercicio. Y como les digo, yo lo que quiero analizar es el cálculo de corriente y tensión. Y yo quiero analizar si existe algún tipo de correlación entre variables. Entonces vamos a analizar la correlación entre variables. El ejercicio de repente parece un poco oscuro. Lo único que ahorita tenemos claro es que hay una función de medición dada por esta expresión que me dice a mí cómo calcular la temperatura. Eso es lo que tenemos claro, ¿verdad? No hemos hablado todavía de cómo encontrar la corriente. Pero, bueno, obviamente ustedes saben, me imagino a estas alturas de sus vidas, que la corriente podemos encontrarla a partir de la ley de Ohm, sabiendo que yo tengo resistencia y que yo tengo una tensión. Entonces, con estas dos cosas yo puedo encontrar la corriente. Y con esto que tengo aquí, puedo encontrar la temperatura. Entonces, vamos a proponer lo siguiente. Vamos a proponer una variable. Esto lo vamos a ir conversando. La primera vez que uno lo ve puede ser un poco raro. Voy a llamar beta de t a la relación entre la resistencia como función de la temperatura y la resistencia de referencia. El beta de t, por decir así, es un factor adimensional que depende de la temperatura y que lo que me da a mí son valores que me ajustan la resistencia en función de la temperatura en términos de la resistencia de referencia. Entonces este factor puede ir cambiando con la temperatura.
puede ir cambiando. No necesariamente el beta es constante. Entonces yo lo estoy definiendo como un factorcito que teniendo yo mi temperatura, mi resistencia de referencia y teniendo una resistencia que cambia con temperatura, pues me representa ese cambio. Yo puedo conocer ese cambio porque como tengo la resistencia calibrada, entonces posiblemente yo conozco cuál va a ser este factor que está aquí o puedo al menos determinarlo o deducirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Cuál es mi función de medición? Para encontrar temperatura, aquí la tengo, la voy a reescribir. Sería A, RT, sería esto que está aquí. Entonces lo puedo escribir como beta cuadrado de T por RS al cuadrado menos T sub 0. Y por otro lado, la corriente por ley de Ohm la puedo encontrar como VS entre RS. Aquí me quiero detener un momentito, porque aquí es donde viene el concepto importante. Aquí tenemos dos ecuaciones. Una que me define cómo calcular temperatura y otra que me define cómo calcular corriente. ¿Qué es lo que yo quiero aquí? Es lo que yo quiero determinar. La temperatura la calculo con esto y la corriente con esto. ¿Por qué escribir la temperatura con este beta y no haberla dejado como estaba aquí? ¿Verdad? ¿Por qué no haberlo dicho de esa manera? Bueno, por un tema de ver con transparencia la dependencia de las dos variables, digamos. Aquí, en esta ecuación que está enmarcada en color rojo, tal vez no se ve muy claro que esta temperatura depende de esta resistencia patrón, porque no aparece directamente relacionada. Sin embargo, uno sabe que depende de la resistencia patrón porque fue calibrada justamente con la resistencia patrón. Entonces, al ser calibrada, ya aquí aparece la dependencia explícita. Y aquí podemos ver que RS es la magnitud común entre corriente y temperatura. Yo quiero que lo mediten un momentito. A menos que yo no proponga esta función beta, no se ve claramente, posiblemente, que la resistencia patrón permita que exista una correlación entre esas dos variables. Y aquí sí se puede ver. Vean que T depende de RS y depende de RS. Entonces se cumple lo que estamos proponiendo aquí. El T sería como el X1 y el I sería como el X2. Y la variable común, que no necesariamente tienen que ser varias, puede ser una sola, el Q1, ¿quién sería? El RS. El RS es la variable común que se encuentra entre esas dos cosas. De repente parece que intuitivamente uno puede decir, no, es que la temperatura y la corriente son variables que no dependen la una de la otra. Pero eso es falso, porque si la temperatura yo la estoy encontrando con una resistencia, que a su vez fue calibrada contra un patrón, y la corriente la encuentro en función de la resistencia de ese patrón, resulta que las dos están correlacionadas con la resistencia patrón. Existe una correlación. Por lo tanto, al haber una correlación, va a haber una covarianza. Entonces vamos a utilizar esta relación para calcular la covarianza. ¿Para qué se necesita la covarianza? Para poder aplicar la ley de propagación de incertidumbres e incluir el término de covarianza. Entonces, digamos, una expresión completa de la ley de propagación de incertidumbres puede que requiera de la covarianza. Ahora, esta covarianza, a diferencia de los métodos que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? El método tipo 1 y el método tipo 2 que vimos para poder calcular covarianzas, que nosotros habíamos preferido siempre usar el método tipo 2. Aquí no se puede eliminar eso, o sea, no hay forma de quitar la covarianza porque la dependencia que usted tiene, la correlación es explícita. Entonces vamos a ver cómo se trata. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es calcular la covarianza entre corriente y temperatura. Sería lo mismo hacer TI o IT, es lo mismo. Entonces esto sería la derivada parcial de I con respecto a RS, derivada parcial de T con respecto a RS
por la incertidumbre al cuadrado de RS. Estoy aplicando esta relación. Ven que aquí hay una sumatoria. Lo que pasa es que solo tengo una variable que dependa, que esté presente en las dos, en T y en I. Si hubieran más, yo tengo que escribirlas dentro de la sumatoria. Pero este es el único término, entonces, que me sobrevive. Si yo calculo la derivada parcial de I con respecto a RS, ¿verdad? Sabemos que esto es como si fuera VS por RS a la menos 1. Entonces, la derivada parcial, ¿cuál sería? Sería menos VS entre RS elevado al cuadrado, ¿cierto? Si llevamos un curso de cálculo que se va a querer, ya sabemos eso, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a RS aquí? Y básicamente pasamos el 2 adelante, ¿verdad? Y nos va a quedar 2 veces A por beta al cuadrado de T por RS por la incertidumbre al cuadrado de RS. Donde podríamos expresar el A por el beta cuadrado de T por el RS y al cuadrado como si fuera T más T sub 0. O sea, aquí yo lo que estoy haciendo es un cambio de variable. A ver, yo lo que estoy haciendo es, si yo pudiera despejar de aquí esto, mando el T sub 0 al otro lado a sumar y me queda esta expresión y por lo tanto A por beta cuadrado de T por RS se puede escribir como T más T sub 0 entre RS. ¿Para qué hago eso? Bueno, como para escribir de una manera más conveniente la covarianza, ¿lo ven? Porque entonces este término que yo tengo aquí, el A por beta cuadrado por RS, lo puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Lo puedo sustituir aquí, ¿verdad? Por otro lado, o sea, también, yo sé que VS entre RS se puede escribir como I, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? La covarianza que yo tengo aquí entre I y T, corriente y temperatura, la puedo escribir de esta manera. Como VS entre RS es I, entonces yo puedo escribir esto como menos I dividido entre RS. Nadie se me perdió ahí, ¿verdad? El 2 lo mantengo. Y el A beta cuadrado de RS lo puedo escribir como T más T sub 0 dividido entre RS por la incertidumbre al cuadrado de RS. Por último, la covarianza entonces entre I y T podríamos escribirla de esta manera. Podríamos escribirla como menos 2 veces I por T más T sub 0 dividido entre RS al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado de RS. Aquí podríamos observar que estos términos, ¿verdad? Esto que está aquí, es encerrado en verde, es adimensional. ¿Por qué? Y para ver cuáles son las unidades que yo tendría ahí. ¿Cuáles serían las unidades de esa covarianza? Si yo mido todo en unidades del sistema internacional, entonces les pregunto, ¿cuáles serían las unidades de esta covarianza? Ya que les estoy diciendo que esto es adimensional, ¿qué unidades tendría? Ve que U cuadrado de RS entre RS es adimensional. Ley, sería solo las unidades de I y las unidades de T. Sería ampere multiplicado por... Y eso, bueno, a ver, aquí hay que ponerse de acuerdo. Si T lo vamos a medir en Kelvin, lo vamos a medir en grados Celsius. Si yo planteo una relación en grados Celsius, que es lo típico, entonces esto quedaría una suma de dos temperaturas y esto quedaría en grados Celsius. Si es que estoy midiendo en grados Celsius, ¿verdad? ¿De dónde tomamos la información para esto? Vamos a ver. La corriente yo la puedo medir.
La temperatura yo la puedo medir, tengo las ecuaciones. Vean que yo voy a conocer la resistencia patrón, voy a conocer T sub 0A, voy a conocer VSRS, voy a conocer todo. El beta yo lo voy a conocer porque yo tengo el certificado de calibración de la resistencia. Entonces ya yo conozco cuál es esta función que me relaciona la resistencia patrón con el valor de resistencia de referencia. Y esta incertidumbre de aquí, que es la incertidumbre de la resistencia de referencia, es tomada del certificado de calibración. Bueno, así se calcularía la covarianza entre dos variables. Así se calcula la covarianza entre dos variables. Ahora, ¿por qué es importante aprender a calcular esta covarianza? Bueno, porque hay cosas que dependen de esa covarianza. Digamos, hay variables donde puede ser que sea importante calcular esa covarianza. Entonces vamos a ver. Voy a borrar de este lado. Así que cualquier medición por medio de sensores o indirecto Sí. covarianza. Puede tener una covarianza si hay una variable común entre las dos, es que ese es el asunto. Si hay una variable común, va a haber una covarianza. Mira, ese es el tema. Ok, entonces, quiero que veamos este ejemplo. Vamos a suponer ahora, esto sería como el ejemplo 2. El ejemplo 1 es determinar si existe covarianza entre esos dos términos. Ahora, viene un asunto. Si yo solo mido temperatura, no hay problema de covarianza, porque aquí no depende de la corriente. Si yo solo mido corriente, no hay problema de la covarianza. ¿Me explico? O sea, medir por separado temperatura y corriente no es gran novedad porque no me afecta la covarianza. La covarianza me afectaría si existiera algo que yo vaya a medir que dependa directamente de temperatura y corriente. Ahí es donde puede haber covarianza. Entonces quiero que veamos este segundo ejemplo. Okay. En este segundo ejemplo, supongamos que usted quiere medir potencia. Entonces la potencia, usted la quiere medir y está por una constante, corriente al cuadrado, entre una temperatura, voy a llamarla, llamémosla T sub 0, sí, llamémosla, llamémosla T sub 0, no sé, así, y T, ¿verdad? Un poquito para hacer la diferencia, no necesariamente, puede ser que sí, esta T sub 0 sea igual a aquella que está allá, puede ser que sí, puede ser que no, eso ya lo vamos a definir. El tema es que yo tengo una variable que va a depender de temperatura y va a depender de corriente. Digamos que yo voy a medir ese mensurando P. Ahí sí se vuelve importante la covarianza. No se vuelve importante en medir T e I, pero sí se vuelve importante cuando usted va a medir esas dos variables en común. Ahí sí se nos vuelve importante. Entonces vamos a calcular cuál sería la incertidumbre de P. Entonces, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar la ley de propagación de incertidumbres. Entonces, aplicando la ley de propagación de incertidumbres, vamos a enunciarla, que es esta. Pero no voy a considerar los términos de orden superior, pero yo creo que sí es importante enunciarla. El C sub I y el C sub J son los coeficientes de sensibilidad.
Esta es la forma en que hemos visto la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Ahora, uno puede escribir este término de covarianzas también un poquito diferente, digamos, en términos de, digamos, este término que está en términos de correlaciones, también en términos de covarianza. Vea que todo esto que usted tiene aquí es lo que nosotros llamamos la covarianza. Esto que está aquí, ¿verdad? U de X1, U de XJ, perdón, U de XY, U de XJ y el R de X y XJ. Eso es lo que nosotros llamamos la covarianza también, ¿verdad? Entonces a esto de acá lo podríamos también entender como si fuera la covarianza de XY y XJ, ¿verdad? Uno puede calcular covarianzas también cuando usted tiene la ley de propagación de incertidumbres en términos de productos y cocientes. Entonces, cuando usted tiene la ley de propagación de incertidumbres en términos de productos y cocientes, la primera parte ya sabemos cómo se resuelve, pero el término de covarianza se puede escribir también un poquito distinto, cuando está en términos de productos y cocientes. Es decir, este término de aquí, cuando usted tiene una función en términos de productos y cocientes, se puede escribir así. Donde los P sub I son los exponentes. De nuevo, el término que aparece aquí, voy a señalarlo en color verde, que incluye todo esto, es la covarianza. Es este mismo ahora. Es la covarianza. Si uno quisiera escribirlo en términos de productos y cocientes, pero bueno, resolvamos el caso para P. Si usted quiere saber la incertidumbre de P, podemos hacerlo de esta manera. Este es un ejercicio, chicos, que no es muy común hacerlo así, pero yo les voy a pedir que tratemos de verlo así. Vamos a suponer algunas cosas. La primera, vamos a partir del hecho de que la incertidumbre de la constante C sub 0 y de la constante T sub 0 son despreciables. Prácticamente que son muy pequeñas o que son cero por definición. Vamos a partir de ese hecho. Entonces, si esas dos son cero, las únicas dos que proveen incertidumbre son I y T, que I y T justamente vienen dadas por estas funciones que están aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo voy a plantear la ley de propagación de incertidumbres. Hay dos formas de hacerla, con los términos de primer orden. Sería aplicar la derivada parcial de P con respecto a I, la derivada parcial de P con respecto a T, y las incertidumbres asociadas a I y T, y el término de covarianza. Esa es una. Que bueno, eso no parte sin novedad. Tal vez yo quiero que esto lo hagamos por un método un poco diferente, que sería por incertidumbres relativas. Ahora usted me va a decir, profe, pero no puedo usar incertidumbres relativas porque lamentablemente aquí en medio hay una suma. Entonces no puedo hacerlo de la misma forma. Bueno, yo le voy a pedir que veamos este ejercicio un poquito diferente. Vamos a hacer este ejercicio un poquito diferente. Vamos a ver esto que está en el denominador como si fuera una sola variable. Pónganle en su mente la letra que quiera. No sé, llámelo W. Si eso que está encerrado en rojo fuera W, usted sí podría aplicar la ley de propagación de incertidumbres relativos, ¿cierto? ¿O no? Si ya yo le doy la suma, usted dice, no, así con suma no se puede. Bueno, tratemos de ver esa suma como si fuera una sola variable. Si hacemos ese esfuerzo, vean lo que va a ocurrir. La ley de propagación de incertidumbre se puede escribir así. Se escribiría dos veces la incertidumbre de I entre I. ¿Por qué va el 2? Porque está al cuadrado, ¿verdad? Más, esto está elevado a la 1, entonces usted podría decir la incertidumbre de T sub 0 más T
dividido entre t sub 0 más t elevado al cuadrado. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? Si viéramos a esa suma como si fuera una sola variable, esa sería una forma de escribir la ley de propagación de incertidumbres. ¿Se acuerdan? Como en el ejercicio de la balanza de Cavendish que yo les puse en la tarea, que usted lo puede sumar sin necesidad de coeficientes de sensibilidad. Eso lo podemos hacer. Ahora, quiero que veamos una cosa. Bueno, quiero que veamos dos cosas. Primero, esto está incompleto. ¿Por qué eso está incompleto? Porque le falta el término de covarianza. No es muy fácil verlo, pero falta el término de covarianza. ¿Cómo que falta el término de covarianza? Sí, porque digamos, cuando usted tiene una ley de propagación de incertidumbres en términos, digamos, relativos, hay que usar esta ecuación que está aquí en color negro. Falta ese término de covarianza. Si usted aplica el término de covarianza, vamos a aplicarlo, hay una ventaja, que esta sumatoria realmente solo lleva un término, porque solo tenemos una correlación entre I y T. Entonces, si metemos ese término de covarianza, sería 2 veces, que es este 2, ¿verdad? Y vamos ahora sí aquí. Aquí tenemos el P por las incertidumbres relativas, pero tenemos una correlación entre ellas, tenemos una covarianza entre ellas. Y usted dirá, ¿y cómo encuentro esa covarianza entre esas dos variables que tengo ahí? ¿Cómo voy a encontrarla? Bueno, yo por dicha tengo explícitamente tanto la temperatura como la corriente en función del RS y podríamos encontrar eso en términos de una covarianza. Entonces, el término de covarianza ya lo tengo aquí calculado, entre I y T. Aquí está, voy a usarlo, nada más lo reciclo de ahí, ya lo había calculado, ¿verdad? Y lo otro que me quedaría serían las derivadas parciales, digamos, con respecto a lo que es el I y con respecto a lo que es T sub 0 más T. Entonces, si yo incluyo esos dos términos ahí, voy a tener lo siguiente, vamos a ver. Vamos a tener 2 veces, vamos a tener aquí los coeficientes de sensibilidad y vamos a tener aquí los valores de la covarianza que yo tengo allá entre I y T. Entonces, esto me va a quedar así. Me va a quedar 2 entre I por menos 1 entre T sub 0 más T por la covarianza entre I y T, donde, aquí es importante, la covarianza entre I, bueno, o la incertidumbre, primero empezamos por aquí, de T sub 0 más T, no es muy obvio, pero sería la incertidumbre de T, ya que la incertidumbre del T sub 0, pues dijimos que iba a ser aproximadamente 0. Esto hace que cuando uno llegue y sustituya aquella expresión aquí, porque ya que ya yo tengo el término de covarianza, y hacemos un poquito de álgebra, la incertidumbre de la potencia, o del P, lo puedo escribir en términos de la incertidumbre relativa de la corriente, lo puedo escribir 4 veces, aquí quedaría un 4 negativo, de la covarianza, ya después vamos a ver que hay una forma de hacer esto tal vez un poquito más. Aquí dijimos que la incertidumbre de T sub 0 más T es su cuadrado de T entre T sub 0 más T al cuadrado. No les estoy prometiendo que la expresión sea lo más sencilla posible, pero bueno, ya tengo una expresión para P incluyendo el término de covarianza, donde justamente, por ejemplo, el término asociado a la corriente, que es el que yo tengo aquí, lo puedo obtener aplicando la ley de propagación de incertidumbre sobre esto, que en términos relativos me va a quedar así. Es la suma de la incertidumbre relativa de VS con la incertidumbre relativa de IRS, y sustituyendo esto aquí, vean que estoy aplicando esta relación de acá, ¿verdad? Yo lo que tengo es que además, la incertidumbre de T la puedo encontrar a partir de esta relación. Vean que aquí ya yo encontré la incertidumbre de I. Ahora vamos con la incertidumbre de T. La de T, yo sí tengo que usar la ley de propagación de incertidumbres con derivadas parciales.
por un tema de practicidad, y podría hacerlo así. La derivada parcial de t con respecto a beta por incertidumbre de beta más la derivada parcial de t con respecto a rs por incertidumbre al cuadrado de rs, donde básicamente la derivada parcial de t con respecto a beta va a ser, lo puedo encontrar desde ahí, voy a quitar que dependa de t por un tema de ahorrar notación y lo puedo escribir entonces de esta manera. Yo voy a aprovechar la expresión que tengo aquí original para escribirlo en términos del beta y el t menos t sub 0, o sea, como mandándolo al otro lado. Esto que estoy haciendo aquí lo vuelvo a aplicar por una cuestión de facilidad, ¿verdad? Y la otra derivada parcial, o sea, puede no haberlo hecho, pero me queda más fácil escribirlo en términos de esta expresión. Y la derivada parcial con respecto a rs, que es 2a, beta cuadrado rs, que la puedo escribir como 2 veces t más t sub 0 dividido entre rs, y por lo tanto la incertidumbre de t que tengo aquí, ya sustituyendo las respectivas derivadas parciales, elevando al cuadrado, me queda de esta manera. O sea, es hacer un poquitito de álgebra. Esto lo pueden ver ahí en la GUM, chicos. Ahora les voy a decir dónde está. Ok, esta es la incertidumbre de t. Esta es la incertidumbre de t. Ya vamos. Esta es la incertidumbre de t. Esta es la incertidumbre de i. Esta es la incertidumbre de i. Y puedo escribir estas dos expresiones, sustituirlas aquí. Porque vean que yo puedo sustituirlo acá y sustituir aquí. Y entonces, de esa manera, ya yo puedo encontrar una expresión para la incertidumbre de P. Entonces, vamos a hacerlo. Ya casi hacemos la pausa, chicos. Denme 5 minutitos y ya hacemos la pausa. Termino este ejercicio y lo hacemos. La pizarra está como levantada aquí, no sé. Tengo entendido que las van a cambiar. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Metemos esas dos expresiones ahí. Nos va a quedar una cosa como esta. Incertidumbre del cuadrado de P entre P cuadrado es igual a 4 veces. Meto esto aquí. ¿Ok? Meto esto aquí. Entonces, al meterlo me queda U cuadrado de VS entre VS al cuadrado. 4 veces U cuadrado de RS entre RS al cuadrado. Ahora sí, menos 4, meto el término de la covarianza. Entonces me queda I por T sub 0 más T multiplicado por 2 veces I. Aquí es negativo porque estoy sustituyendo esta covarianza. T más T sub 0 RS cuadrado por U cuadrado de RS. Ya tengo aquí sustituida la covarianza y ahora me queda esta expresión. En esta expresión es agarrar esta incertidumbre de T y dividirla entre T sub 0 más T al cuadrado. Entonces sigo aquí abajo. Lo que me queda es 4 T más T sub 0 U cuadrado de B dividido entre T sub 0 más T al cuadrado, B cuadrado más 4 T sub 0. Vea que no necesariamente el T sub 0 y el T sub 0 mayúscula y minúscula son iguales. Y esto por la incertidumbre al cuadrado de RS entre RS cuadrado. Se puede hacer un poquito de álgebra, se simplifican términos,
podría llegar a esto. Más, aquí vamos a hacer un paréntesis para sacar la incertidumbre relativa asociada al R sub S. Y por último, sí. Voy a hacer este caso nada más, porque ahí ya queda resuelto el ejercicio. Podemos dejarlo hasta ahí. Ahora, si yo tomo el caso de que T sub 0 mayúscula sea igual a minúscula, entonces simplifico un poquito más la expresión. Esto la GUM no lo hace, pero si yo lo hago, esto se cancela, aquí me queda 4, 8 y 4. Eso se puede sumar, o sea, puedo simplificar un poco más esta expresión que tengo por aquí. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Para este caso particular, que me va a quedar con eso. Esta sería la expresión de la incertidumbre estándar relativa de esta potencia que yo tengo ahí, ¿verdad? De esta potencia. En términos, de qué interesante, aquí no había una dependencia explícita de US, no había una dependencia explícita de beta y no había una dependencia explícita de RS. Pero con los cambios de variables yo llego a una expresión que me da la incertidumbre estándar combinada de potencia, ¿verdad? Está bien, eso es. Ahora, aquí queda un sinsabor. Seamos honestos. Este cálculo es como enredado, se puede perder uno dice, ¿de dónde salen las covarianzas? ¿De dónde salen, digamos, las respectivas derivadas parciales? O sea, no queda como muy transparente, como muy bonito que digamos, no queda, ¿verdad? No queda. Entonces, tal vez hay una alternativa, ¿no? Para no tener que hacer todo esto. Lo vemos dentro de 10 minutos. ¿Está bien? Bueno, entonces 10 minutos, chicos, y vemos la otra alternativa para no tener que hacer todo esto. La tarea ha sido un poco larga, ¿verdad? Y yo sé que lo que voy a decir puede ser que caiga mal. Pero suelen los términos de orden superior ser no relevantes. Yo sé que esto cae mal. Yo sé que es decepcionante, puede ser un fraude, pero suelen en muchos casos los términos de segundo orden ser no relevantes, lo cual no significa que no haya que calcularlos, porque podrían haber casos donde eso lo fuera. Lo único que les pido, chicos, es que el hecho de que en esta tarea todos los términos de segundo orden tal vez no pesaron lo que ustedes quisieran que hubiera pesado, podría haber sido una casualidad. Podría ser que hayan casos donde los términos de segundo orden pesen un poquito más. Pero independientemente de eso, hay que calcularlos para ver cuánto pesan. Es la única forma, ¿verdad? Todo esto nos hace reflexionar un poquito de lo importante que es la inteligencia artificial, la programación de todo este tipo de cálculos, para simplificar un poco el álgebra que se maneja. En metrología tenemos que manejar mucha álgebra. Pues si usted se mete a trabajar en este campo, las ecuacioncitas no son como en física general 2, que las ecuaciones de Maxwell eran así, chiquiticas. Y ya. Las integrales eran todas en esferas y en cilindros. Y no, ya esto es el mundo real. Entonces, puede ser que usted tenga que trabajar un poquitito más la parte del álgebra, ¿verdad? Entonces,
Yo sé que esto cae mal, pero hey, puede ser que los términos de orden superior solo en algunos casos pudieran ser relevantes. Vamos a ver en el tercer parcial, o para la materia que el segundo parcial, que es posible que hayan casos donde esos términos de orden superior pudieran ser relevantes. Por ejemplo, les adelanto en el problema del error de coseno. El error de coseno es uno de esos problemas, pero eso nos tocará verlo probablemente después, ¿verdad? Después de Semana Santa. La otra cosa, chicos, el ejercicio que acabamos de hacer, de repente yo sé que es un poco molesto, largo, y de repente volvemos a caer como en ese vicio de álgebra por todas las horas. Entonces yo les vengo a proponer una alternativa para este ejercicio. Este es el ejercicio, es el mismo ejercicio. Nada más que les voy a proponer resolverlo de una manera diferente. Una manera, así como en el método 2 que vimos para la impedancia, eliminamos la covarianza. ¿Se acuerdan cómo se eliminaba la covarianza? Que usted calcula dato por dato correlacionado y luego promedia los datos y desviación estándar de los mensurandos, ¿se acuerdan? Ejercicio último de esta tarea, el de densidad del aire. De esa manera eliminamos la covarianza. Imagínense lo que es agarrar ese ejercicio de densidad del aire, ese que tienen ustedes, y ponerse a calcular las covarianzas. Y ya habíamos visto que da diferente, ¿verdad? Con el ejercicio de impedancia. Entonces la covarianza es algo que usted evita calcular. Aquí no habrá alguna forma para eliminarse eso. Otra forma de eliminar covarianzas era haciendo una diferencia entre los términos que están correlacionados, ¿no? Sí, correcto. Pero digamos, usted elimina la dependencia entre esos términos correlacionados. Digamos, usted tiene dos formas de poder trabajar los términos correlacionados. Si usted conoce que la correlación es en tiempo, usted calcula un valor del mensurando para cada instante de tiempo y luego promedia y saca desviación sobre eso, y ahí ya eliminó la correlación, ¿verdad? Esa es la forma más práctica. Pero ¿cómo hacemos aquí? Donde hay dependencia. No sirve, el concepto no sirve, a menos que usted lo vea así. La corriente la habíamos definido como Vs entre Rs y la temperatura la habíamos definido como A por beta al cuadrado de T por R de S al cuadrado menos T sub 0. Así lo habíamos definido ahí, ¿verdad? Entonces, hay una forma, chicos, mágica, preciosa y hermosa de eliminar la covarianza. O sea, pero para que ustedes valoren esto que voy a hacer en estos minutos, usted tiene que haber hecho el ejercicio anterior. Sí, chicos, que usted se puede haber quedado perdido, que bueno, que cuál derivada parcial, que se daba negativo. Sí, ahí está todo el cálculo. Usted después lo va a hacer con calma. Pero vean lo que usted puede hacer. Usted puede agarrar esta I, sustituirla aquí, y esta T, sustituirla aquí, de tal manera que tu potencia ahora te queda C sub 0, V sub S cuadrado, entre R sub S cuadrado, ¿verdad? Por T sub 0 y usted dice, profe, pero y usted no hizo nada, nada más sustituyó el I y el T dentro de esta expresión. Sí, no hice nada, pero ese nada que hice puede ser muy útil, porque Vs, Rs y beta no están correlacionados. No hay covarianza entre esas tres variables. ¿Y eso qué significa? Que usted puede aplicar la ley de propagación de incertidumbres sin necesidad de meter términos de covarianza. No sé si usted lo ve. Es decir, a ver, hagámoslo así. Usted puede agarrar y decir, bueno, resulta que la incertidumbre de la potencia, o de P, va a ser derivada parcial de P con respecto a Vs por U de Vs al cuadrado, derivada parcial de P con respecto a Rs por U de Rs al cuadrado, más derivada parcial de P con respecto a beta por U de beta al cuadrado,
No sé si usted siente que le falta alguna variable o no. Beta depende de la temperatura, pero no hay que meterlo, porque no hay covarianza. ¿Ok? Ve que no hay que meter covarianza, ve qué bonito. O sea, me quité toda esa cochinada que yo hice de la covarianza. Nada más, pues sí, evidentemente yo tengo que encontrar estas derivadas parciales que yo tengo con respecto a cada una de estas variables, ¿verdad? Pero ya sería mucho más sencillo derivar P con respecto a VS, ¿verdad? De hecho, si usted hace, vamos a hacerlo de este lado, bueno, aquí, la derivada de P con respecto a VS, la vamos a calcular inteligentemente, chicos. Cuando usted calcula esto, con respecto a VS, es como que usted pasa el 2 a multiplicar y quita el cuadrado. Y eso sería el 2 a multiplicar, pero vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Podemos escribirlo así. Y para economizar lápiz, no. Porque cuando usted agarra todo P y lo divide entre VS, le va a dar la misma expresión y eso es mucho más sencillo de calcular. Entonces usted debe derivar inteligentemente. Por eso tener cuidado con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te deriva esto y te da un chorro de cosas enormes, ¿verdad? Posiblemente. A menos, yo no sé ustedes, que se lo están programando, puedan buscar que la inteligencia artificial lo escriba en términos del P. ¿Verdad? Sí se puede, claro. Sí, sí. Pero bueno, ahí está la derivada. Podríamos, chicos, porque también yo voy a ser responsable con lo que hagamos acá, yo voy a calcular P con respecto a RS. A ver, como el RS está aquí y está acá, yo sí hice toda la derivada, así, pero toda, así, a lo carpintería. No sé, yo la hice así. Si alguno de ustedes tiene otro método para calcularla, pues ahí está. Pero yo sí la hice como aprendí en mi curso de cálculo, entonces la voy a poner aquí. Y la voy a poner ya que dure tanto calculándolo, por lo menos para sentir que sirvió de algo, ¿no? Miren que yo todavía no sé, en esta escuela cuando hablan de física aplicada, yo no sé qué es eso. A veces pienso que piensan que todo lo que uno aprende de física tiene que servir de algo, entonces lo llaman aplicado, pero yo no sé. Todavía, o sea, yo no entiendo eso. ¿Ustedes cuando les vendieron la carrera les dijeron algo que es física aplicada, esto o no? ¿O qué es física aplicada? No sé, vos que estuviste allá en Alemania, Jafet. No. Para mí la física es física, punto. Si es aplicada o no, depende de lo que usted vaya a hacer. Física aplicada es como, no es que tiene que aplicar absolutamente todos los conocimientos de física, pero utilizar conocimientos de física en algún campo. Por eso es que supuestamente la ingeniería física, que es una combinación entre una ingeniería y una física teórica, debería ser más aplicada que esto. Una física muy teórica en donde nada más se ve. Sí, yo no sé, sigo sin entender bien qué es. O sea, yo les puedo decir que esto es aplicado. Como meteorología. Pero meteorología es meteorología, no es física. Esto de aquí, chicos, que está aquí, hasta el T sub 0, es C sub 0, V sub S cuadrado entre P por RS. Y bueno, simplificando un poco esta derivada, lo que se obtiene es algo así. Yo sé que tampoco les estoy diciendo que el cálculo se les va a simplificar, ¿verdad? Al máximo, pero es mejor esto que meter covarianzas. O no sé, o puede ser que usted decida meter covarianzas, no sé. Ya eso es cada uno. Bueno, si usted sobrevivió a esa álgebra, ya tiene ese coeficiente de sensibilidad,
de P con respecto a RS. Y también podrías hacerlo con respecto al beta. Con respecto al beta, similar, ¿verdad? O sea, podrías hacer y calcularlo desde ahí. Realmente no es complicado porque es como tomar este término, todo que está aquí, ¿verdad? Esto es como si estuviera la menos 1, elevarlo al cuadrado y luego multiplicarlo por la derivada de lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Entonces podríamos también calcular la derivada parcial con respecto al beta. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Uno podría calcularlo, hagámoslo aquí, no hay problema. Me dan muy pereza, pero hagámoslo. Es V sub S cuadrado entre R sub S, esto es negativo, T sub 0 más A, beta cuadrado de T, R sub S cuadrado, menos T sub 0, esto va a quedar al cuadrado, ¿verdad? Porque estás haciendo la derivada por regla de cadena, pero aquí te queda A, 2 beta de T por RS cuadrado, ¿verdad? Ok, el tema es que usted puede hacer un esfuercito y tratar de calcular justamente los términos de la covarianza. Podríamos resolver el caso particular, porque ya teniendo esta derivada parcial, teniendo esta derivada parcial y teniendo esta derivada parcial, la sustituimos aquí y ya tenemos la expresión para la estimación de incertidumbres sin necesidad de una covarianza, ¿verdad? Esa es como la otra alternativa que usted tiene. No sé qué les parece, si prefieren esto o prefieren calcular la covarianza. No sé. No, ahora sí, ahora de ahí faltan los términos de orden superior, ¿verdad? Hoy no los voy a calcular, ¿verdad? Ahora, podríamos resolver el caso en que T sub 0 y T sub 0 minúscula fueran iguales. Si así fuera, hay una ventaja, y es que la expresión para P se simplifica relativamente, se convierte en esto. Como estas dos se restan, ¿verdad? Lo que queda aquí es un A por beta al cuadrado de T. Este es para el caso particular, digamos, en que sean iguales las dos temperaturas. Eso tiene una ventaja, chicos. ¿Qué ventaja tiene este caso? De que este caso es muy fácil de resolver por ley de propagación de incertidumbres. ¿Por qué es muy fácil? Porque, por ejemplo, bueno, el C sub 0 no tiene incertidumbre, solo el US, el RS y el beta. Entonces, vea, hagamos un momentito el cálculo de incertidumbres de esa expresión. Si usted lo calcula utilizando ley, digamos, de propagación de incertidumbres con relativas, le queda así. Para ver, aquí, esto queda a la cuarta, no, espérate para ver cómo era la cosa. Sí, esto queda a la cuarta, porque aquí es RS con RS, esto es un 4, ¿verdad? Queda así. Bien. Entonces sí está bien, aquí es a la 4. Y aquí, claro, aquí estoy resolviendo para un caso muy particular, que es que T sub 0 sea igual a T, ¿verdad? Eso me genera esta expresión. ¿Cómo? ¿Qué es T0 minúscula? T0 minúscula tiene que ver con la relación de temperatura. La ecuación de temperatura que hemos escrito en la que usted tenía que la temperatura era A por RT cuadrado de T menos T sub 0. Y el T sub 0 mayúscula es este. No necesariamente son iguales, pero usted puede tomarlos iguales. Si los toma iguales, evidentemente se simplifica el modelo y tenés de una forma muy directa de calcular la incertidumbre, ¿verdad? Quiero que comparen esto con el resultado que había en la pizarra anterior. No le hace falta el cuadrado, ese RS. Al RS me falta el cuadrado, sí. Aquí sí.
Ahora sí, ahí está. Estamos, ¿verdad? Quiero que comparen ese resultado con el que obtuvimos en el caso anterior, chicos. De igual. Y lo hice, vea, partiendo de esta expresión, lo hice en una línea. Sin tener que calcular covarianzas. Y da lo mismo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos da la GUM con esto? Esto lo pueden ver ahí en la GUM. La enseñanza que nos dice la GUM, o sea, porque, a ver, cuando uno estudia este tipo de cosas, chicos, la GUM hay que leerla en entender cuáles son las ideas. La GUM te dice, usted puede tener dos funciones que tengan una variable común. Tiene dos funciones, o más funciones, que tengan una variable común. Usted tiene dos alternativas. La alternativa 1, que sería la larga, la fea, la tediosa, es que usted plantee la ley de propagación de incertidumbres y añada el término de covarianzas. Y términos de segundo orden, pero digamos que la covarianza, ¿verdad? Eso es otra discusión. Eso es una opción. La otra opción, si usted no quiere meter el término de covarianza, es que las variables que usted tiene en la función las escriba de manera explícita. Es decir, si usted sabe que hay una variable común entre las variables de entrada, escríbalas de manera explícita y elimina la covarianza. No sé si me explico. Por ejemplo, si usted va a tener, eso creo que lo hablábamos la vez pasada, un volumen que va a depender de una masa, que va a depender, por ejemplo, de una densidad de un fluido, por ejemplo, agua, menos densidad del aire, y que además tenés un término que va a ser una corrección, por ejemplo, de la forma beta por T menos T sub 0, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, un método gravimétrico. Aquí hay una correlación entre la densidad del agua y la temperatura. ¿Por qué no escribir esto explícitamente como función de la temperatura? Si eso es un polinomio, usted lo escribe y elimina la covarianza. Entonces, ese es el asunto. Pueden haber, dentro de una función de medición, covarianzas. Pueden haber términos que dependan de una misma temperatura. Y para eliminar esa dependencia en la correlación, uno lo que hace es escribirla todo en términos de variables independientes que no dependan entre sí. Vean que esta expresión, llegar a esta expresión muy sencilla, tenés tres variables que son VS, RS y beta, que son independientes entre sí. Incluso el beta depende de temperatura y eso a este modelo no le interesa. ¿Por qué? Porque ni RS ni VS dependen del beta. Entonces, si usted puede escribir las variables de manera que no haya dependencia explícita entre ellas, te quitas la covarianza de encima. La covarianza, chicos, es algo que nosotros tenemos que aprender a eliminar. Y uno debe estudiar esto para definir metodologías que en la medida de lo posible no involucren el cálculo de las covarianzas. No siempre es fácil eliminar y hacer esta dependencia, eliminarlas así tan fácil, pero vamos a ver que sí. Hasta aquí yo voy a llegar con el término del tema de covarianzas. Creo que ya los tengo un poco cansados y es lo que el alumno nos dice. No, te escucho, Alejandro. Creo que vamos a hacer un anuncio pequeño para terminar la clase. Claro, por supuesto. ¿Quién lo da? ¿Usted, Ali? Bueno, un anuncio pequeño, chicos.